Hola, mi nombre es María Giovanna Bravo Hernández, soy docente de la Universidad del Valle de Puebla. Bienvenidos al workshop de la licenciatura en Psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy relacionado a la parte clínica de esta área y que es sumamente importante para determinar la línea entre la normalidad y la anormalidad. Las materias que estoy dando actualmente en esta universidad son intervención en crisis, psicología disfuncional, psicología educativa, psicología del adolescente, intervención en adolescentes y psicología funcional. Muy bien, partiendo de lo que es esta situación de lo que es la psicopatología de la percepción, que ese es el tema que vamos a abordar, debemos entender la introducción de lo que es lo normal y lo anormal, basándonos más en la parte de lo que es la etapa de la adultez. Un adulto, por lo regular, ya tiene ideas aceptadas, de igual manera un desarrollo humano personal ya establecido, ¿sí? Ideas concretas y métodos y sobre todo metas y objetivos bien planteados. Entonces, debido a estas situaciones, debemos entender qué es normal entre un adulto y qué es lo anormal entre un adulto, ¿sí? Lo anormal, en un momento dado, es cuando partimos de la línea de cuando alguna psicopatología interviene en las funciones, ¿sí?, de cada uno de los contextos del ser humano. Y lo normal es como, por ejemplo, pudiésemos decir que el estrés que actualmente, poniendo un ejemplo de lo que estamos viviendo, no empatice o en su momento nos perjudique en nuestras actividades. Y bueno, nos metemos más en esta parte ahora sí de lo que es la percepción. Y debemos entender a la percepción no solamente como un término o un concepto normal, si lo podemos llamar así, sino en esta parte de cómo está ampliamente relacionado nuestro sistema nervioso central y de igual manera cómo es el funcionamiento de este. Y entonces la percepción está basada en la sensación, pero se le suma lo que es la cognición, igual a lo que es la percepción. La sensación son todos esos sentidos que tenemos nosotros auditivamente, visualmente, sobre el gusto, y cognitivamente es cómo tenemos esa capacidad como seres humanos de poder trasladar la información, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que todos los seres humanos percibimos de la misma manera? No. Cada uno de nosotros percibimos de diferentes formas. ¿Y qué tiene que ver aquí? Nuestra propia personalidad, ¿sí? Posiblemente en este caso, a lo mejor ponemos un ejemplo, que vamos por la calle con algún acompañante en ese momento y escuchamos cierta música, y posiblemente para mí es grata esa música porque esa es mi percepción a través de mi audición, o sea, mi sensibilidad, ¿sí?, o mi sentido, y posteriormente traslado a mi cognición, que entonces estoy disfrutando de esa música. Pero a lo mejor mi acompañante, en ese momento él dice, ¿sabes qué? No me gusta, me dan náuseas. ¿Por qué? Porque esa es la percepción de él. Y es desde aquí donde partimos, que es la psicopatología de la percepción. Bueno, ahora, para que entiendas este tema, vamos a ver una presentación que fue preparada para ti, para que comprendas y entiendas un poquito más a ciencia cierta de lo que es la psicopatología de la percepción. Y continuando con nuestro tema, debemos entender algo bien interesante. Estamos viendo aquí una frase sobre lo que es la percepción y nos dice, no implica una mera copia de la realidad, sino un proceso constructivo mediante el que se interpretan los datos sensoriales. Y es así, nuestro sistema nervioso envía ciertas indicaciones o estímulos aferentes a nuestro cuerpo. Y entonces, en este caso, lógicamente, a través de la sensación viene la percepción. Por eso mismo nos dice que es una mera copia de la realidad. Pasando a unos criterios, porque debemos entender que no solamente el poder ver qué es la percepción es a simple vista, sino es también entender lo que son los criterios, implica a tres de estos. El estadístico, que está basado en la cuantificación de los hechos psicológicos a través de la estadística y su distribución normal, o sea, denominada campana de Gauss, en la población. En esta parte estadística, como les comentaba yo anteriormente, es esta línea muy delgada que existe entre la normalidad y lo anormal.
¿sí? Recuerden que siempre la parte de la anormalidad es donde nosotros estamos impedidos en nuestras funciones y de igual manera implica impedir ciertas actividades en nuestros diferentes contextos. El sociológico, que se considera la normalidad que hablamos de la salud como la adaptación del individuo a los modos de comportamiento esperables, habituales y considerados correctos por el grupo social al que pertenece, o sea, la normalidad adaptativa. Actualmente, y con todas estas circunstancias que estamos viviendo, pensamos, y ya es más como lo dice la palabra, adaptamos ciertos temas o ciertos términos psicológicos. ¿Cuáles son? Tengo estrés, tengo ansiedad, soy bipolar, o sea, por eso mismo se va considerando como algo normal dentro de la propia salud. Pero en realidad estos términos no solamente son normales, sino el hecho es de comprender la complejidad de cada uno. El tercero es el criterio subjetivo, personal e intrapsíquico. Bajo este criterio, es el propio individuo el que valora su estado de salud como normal o anormal y lo expresa a través de manifestaciones verbales y comportamentales. Nuevamente, se asocia a lo que es el sociológico, que parte de aquí los comportamientos que yo estoy mostrando. Si a lo mejor en este caso yo constantemente muestro un comportamiento agresivo, lo agrego ¿a qué cosa? A que estoy estresado. Si a lo mejor en este caso se me olvidan las cosas, pues lógicamente lo agrego a que posiblemente estoy teniendo un problema de concentración. Entonces, es esta parte subjetiva, nuevamente, entre el estado de salud como normal o anormal. Y bueno, continuando con este proceso, debemos entender que la mente se ha dividido en varios procesos mentales. 1, percepción; 2, imaginación; 3, memoria; 4, conciencia; 5, inteligencia y por último, afecto. Todos estos procesos van aunados y por ende debemos entender que la psicopatología de la percepción y que también en un momento dado se une la imaginación puede ser dispersa en algún momento o de igual manera puede ser también imitada o también distorsionada dependiendo en cómo nosotros tengamos nuestras vivencias y nuestras experiencias. Y la base de esto para poder entender a la percepción, y como anteriormente ya lo habíamos hablado, es sumando la sensación, la cognición, que es igual a percepción. Y bueno, son todas estas bases y que es necesario ir conociendo cada una de ellas como características. Y la base de todo, nuevamente, es la sensación, y que es entendida como esta capacidad del ser humano de codificar, percibir la información generada por estímulos internos o externos. Todo ser humano percibe objetos y que se encuentran en su contexto no limitado a su entorno físico, ya que influyen los intereses particulares y emocionales del perceptor. Recordarán hace un ratito con el ejemplo que les colocaba yo de la música, ¿no? Que van dos personas y que obviamente una percibe la música de una manera grata, tranquila, relajante, y posiblemente su acompañante para él es algo feo, distorsionado, que le provoca posiblemente enojo o molestia. Entonces, cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra personalidad y dependiendo de nuestros intereses particulares, es como nosotros percibimos los diversos objetos que podemos encontrar. Y bueno, para entender un poco más de la psicopatología de la percepción, están incluidas lo que son las leyes de la percepción, la Gestalt. ¿Cuáles son estas? La ley de la proximidad, la ley del cierre y la ley de la similitud. La ley de la proximidad, y nos vamos a ir a esta imagen que estoy señalando, en la cual, si nosotros podemos observar, posiblemente algunos dirán, pues son líneas de puntos, posiblemente algunos otros dirán, pues son 5 hileras de puntos, ¿sí? Pero se van aproximando y como nos lo dice la palabra, es próximo a, pero que en realidad, si podemos ver, aquí son 3 líneas de puntos, pero aquí es una columna de puntos. Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos vamos viendo a nuestra percepción o vamos observando de igual manera qué es lo que yo estoy en ese momento entendiendo a través de mi cognición.
vamos con la ley de cierre, que es esta figura. En este caso, si ustedes pueden observar, y si en algún momento yo les pudiese preguntar, ¿qué están observando? Muchos van a decir, es un cuadrado, es un círculo, pero en realidad es un conjunto de líneas. No forman ni una figura geométrica como un cuadrado o una figura geométrica como el círculo. Entonces, es todo ese procesamiento que nosotros tenemos a través de la cognición, porque es lo que yo estoy observando en este momento. Recuerden que no todo esto quiere decir, entonces estoy mal dentro de mi percepción o algo anda mal dentro de ella. No, es únicamente como tú lo percibes y obviamente tu personalidad es lo que implica, ¿sí?, a poder dar el resultado, entre comillas, si lo podemos decir, correcto. Y por último, la ley de la similitud, que es esta última figura. Si yo les preguntara, ustedes me dirían, pues son círculos, puntos, un cuadrado, es lo que ustedes me dirían posiblemente, pero en realidad son líneas de círculos similares. Aquí hay una línea de círculos blancos y una línea de círculos negros, ¿sí? Entonces, estas leyes de la percepción, que son las más importantes dentro del área psicológica, porque hay que entender algo muy interesante aquí. La percepción de la clínica como tal, dentro del área de la psiquiatría, daría más leyes de la percepción, pero dentro del área psicológica, que es la que nos interesa, únicamente las más importantes son estas tres. Y bueno, nos vamos ahora sí a esta parte de los requisitos de la percepción. ¿Cuáles son estos? Debemos entender que tenemos que primero diferenciarnos a nosotros mismos en posición a los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que cuando tienen una distorsión a nivel cognitiva, van a decir, si se colocan frente a una ventana, van a decir, yo soy la ventana. Si se colocan frente a una puerta, van a decir, yo soy una puerta. Pero en este caso, si nuestra cognición es correcta y está dentro de lo normal, obviamente, si tú observas la ventana, vas a decir, esa es una ventana y yo soy una persona. Por eso mismo sabemos aquí dentro de la normalidad la diferenciación entre mí mismo y en oposición a los objetos que estén alrededor mío. La segunda es la relación entre el sujeto y el objeto. ¿Qué quiero decir con esto? La aproximación física o psíquica del sujeto al objeto, ¿sí? Posiblemente también puedo decir, y como en algún momento en algunos trastornos mentales hemos escuchado a sujetos que dicen, es que Dios me mandó para ser también el creador como Él lo llevó a cabo. No. Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos hablando de una derivación y en su momento también de una situación que está afectando a nivel mental. Y la tercera es el objeto de percepción, debe ser diferente a los demás objetos. Nuevamente, seguimos con esta parte de la diferenciación, ¿sí? Siempre cuando somos conscientes y cognitivamente normales, todos los objetos tienen una función para nosotros y por ende son diferentes a mí como persona. Ya pasando de estos requisitos, vamos a entrar a lo que son los puntos de las alteraciones, las cuales se dividen en dos: distorsiones perceptivas y los engaños perceptivos. Las distorsiones perceptivas en su momento son esta parte, como nos los dice así la palabra, distorsionas la imagen, ¿sí? Porque es lo que estás observando o percibiendo, ¿sí? Y los engaños perceptivos es cuando está el estímulo y posteriormente ya no está, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto en las distorsiones perceptivas? Que posiblemente aquí, al momento de ver algo, una imagen, por ejemplo, yo me observo en un espejo, puedo ver que mi cara está aplastada, o como por ejemplo, yo me imagino que en algún momento ustedes han ido a alguna feria, que hace tiempo se daban, ¿verdad? Ahorita ya no tanto, pero que entraban a la casa de los espejos, ¿no? Y se hacían grandotes, se hacían chiquitos, delgaditos, chaparritos. Así es una persona que tiene una distorsión perceptiva. Ese es el estímulo que está recibiendo. Y el engaño perceptivo es en esta parte en la que posiblemente tenemos el estímulo y se nos va y posteriormente lo traemos, ¿sí?, dentro de nuestra mente. Un ejemplo de esto, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor voy en la combi, ¿sí?, y vengo escuchando una música que a pesar de que no me guste,
pues se me viene a mi cognición, estoy escuchándola, pero no la estoy ni tratando de imaginar, ni tratando de guardar en mi memoria. Y cuando pasa más tiempo más tarde, de momento se viene, ¿sí?, ese engaño, aunque ya no esté escuchando la música. ¿Sí? Que yo creo que en algún momento ustedes lo han pasado. Las principales distorsiones perceptivas, de igual forma, están y se dividen en dos: los trastornos cuantitativos y los trastornos cualitativos. Dentro de los trastornos cuantitativos está la alteración de la intensidad perceptiva, la hipoestesia, la hiperestesia. El trastorno cualitativo, que es alteraciones del tamaño y las formas, la dismorfopsia, la dismegalopsia, y la alteración de la integración perceptiva, la escisión perceptiva y la asociación anormal de la percepción. Dentro de los trastornos cuantitativos, y como nos los dice aquí, es la alteración a la intensidad perceptiva. Hablamos de esta parte de la disminución del dolor. En algunas situaciones que han pasado sujetos con ciertas distorsiones perceptivas y que han tenido también alucinaciones, sí, auditivas, suele pasar que la hipoestesia disminuye el dolor. Sí, en este caso, a lo mejor la persona, a través de esas alucinaciones, le indican que se tiene que cortar ya sea los dedos, y ha pasado que se cortan los dedos y no sienten dolor. ¿Sí? Y la hiperestesia es todo lo contrario, es el aumento del dolor. ¿Sí? Esta parte de los trastornos somatomorfos, ¿no?, que en algún momento también se quejan del dolor constante, y a pesar de que no hay ningún estímulo, constantemente es el dolor, y posiblemente todos tenemos un umbral del dolor. Y decimos, bueno, a lo mejor me ponen un piquete, ponen inyección, y pues sí me duele, ¿no?, pero después se me quita. Bueno, estas personas, la intensidad es mucho mayor. Y en el trastorno cualitativo hablamos de las alteraciones del tamaño y las formas, que son comúnmente llamadas metamorfopsias. La dismorfopsia, se acordarán hace un ratito que hablábamos de esta parte de cómo cambiamos la imagen, ¿sí?, o la forma como tal de lo que yo estoy observando. Y la dismegalopsia es la forma, también el tamaño, entre que podemos hablar de un tamaño muy pequeñito a un tamaño muy grande. Y la alteración de la integración perceptiva, la escisión perceptiva y la asociación anormal de la percepción, estas son incluidas dentro de la parte de los trastornos cualitativos. ¿Por qué? Porque son alteraciones de igual forma en esta parte de quitar información, de integrar también y de alterar lo que yo estoy observando. Y nos vamos al engaño perceptivo. Cuando hay o no un estímulo y lo que se crea es totalmente nuevo. ¿Qué quiero decir con esta parte? ¿Sí? Que no, por ejemplo, yo puedo ver un estímulo, a lo mejor estoy frente a nuevamente ocupando el espejo, estoy frente a ese espejo, ¿sí? Pero en este caso, en el engaño, es algo que no se encuentra ahí. Y que digo que se encuentra, pero no está. O sea, no hay espejo. Y yo digo, es que ahí hay un espejo, ¿no? Como comúnmente hemos escuchado con las personas que tienen algún trastorno mental y dicen, es que está esa persona ahí y no hay nada, ¿no? Entonces, precisamente por eso se empieza a dar lo que es el engaño perceptivo. Dentro del engaño perceptivo están las imágenes eidéticas, imágenes parasitarias y consecutivas, las ilusiones, que es la inatención, afectivas y pareidolias. Y por último, lo que son las alucinaciones. En este caso de las imágenes eidéticas, como nos lo dice la palabra, son ideas únicamente, ¿sí? Las imágenes parasitarias o consecutivas, como mencionaba yo hace un rato el ejemplo de la música, que vamos, en este caso, por ejemplo, y es todo lo contrario a la eidética. La eidética, y es más, yo creo que muchos de ustedes, o en algunos de ustedes les ha pasado, y que dicen, es que tengo memoria fotográfica, ¿sí? Pero aguas con este detalle, no por el hecho de tener esa situación piensen, híjole, entonces tengo un trastorno mental, no, sino es simplemente un engaño perceptivo, pero no se cumple como una patología, ¿sí? Entonces, muchas personas tienen estas funciones en las que súper rápido están leyendo y más tarde se acuerdan, pero así de pe a pa,
cómo fue lo que estuvieron leyendo, ¿sí? Y las imágenes parasitarias y consecutivas son estas partes en las que tenemos este estímulo y, como les ponía yo el ejemplo de la música, vamos caminando, escuchando la música y de cierta manera dejamos de escuchar esta parte de la música y más tarde o en la noche de momento, ¡pum!, se te viene la imagen o la audición de que pues la música la traes en la mente y dices, bueno, pero ¿por qué si esto fue desde la tarde, ¿no? Entonces es algo que vienes cargando que no sirve de nada cargar. Y las ilusiones, que es la inatención, la afectiva y las pareidolias, que continúan con lo que son las alucinaciones. Y ya para ir culminando, hay una pregunta interesante. ¿En qué circunstancias puede ocurrir un fenómeno alucinatorio? Las alucinaciones pueden ocurrir en una población en general, en todos, pero no por eso se le llama no por psicosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a las experiencias, por la falta de sueño, por la privación, la hipnosis, el trance, actividades religiosas, estados de duelo y confinamiento y estrés, podemos tener alucinaciones auditivas, podemos tener alucinaciones visuales, pero cuidado, no con esto quiere decir que tenemos un trastorno mental. Por eso mismo se dice que esto no es por psicosis, es por todas estas carencias que estamos teniendo y obviamente hay un desajuste en nuestro sistema nervioso central. Les agradezco su atención, ¿sí?, a todos, y espero y les haya servido y sobre todo en esta parte de la información de entender cuál es la percepción y cómo está la línea entre lo normal y anormal en el ser humano. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, espero y hayas entendido esta parte de lo que es la psicopatología de la percepción y cómo esta línea que interviene entre la normalidad y la anormalidad, ¿sí?, es algo tan delgado que de cierta manera debemos entender como seres humanos. Es nuestro proceso y obviamente de igual manera es nuestro desarrollo como seres humanos. Te agradezco tu atención y de igual manera espero que te haya gustado este workshop que está dedicado a la licenciatura de Psicología y también si te gusta o te interesa alguna de nuestras otras licenciaturas, puedes ingresar a nuestras redes sociales y también comunicarte a nuestra institución. Te agradezco, nos vemos pronto.